El ruido seco de mi caída resonó en toda la casa, un eco que rebotó en las paredes como si el propio destino quisiera subrayar lo que acababa de ocurrir. Mis rodillas golpearon primero, luego mi hombro izquierdo, y por último mi espalda chocó contra el borde del último escalón. Un dolor punzante subió como un rayo por mi costado, dejándome sin aire. Sentí un hormigueo desagradable en el brazo, y por un instante pensé que realmente había sucedido algo grave. Pero antes de que pudiera evaluar el daño real, escuché su voz. Esa voz cargada de impaciencia y fría condescendencia. «Ay, por favor, suegro, no seas tan dramático», exhaló Daniela desde la sala, sin molestarse en levantarse del sillón. «Apenas tropezaste». «Apenas tropecé». Qué fácil le resultaba decirlo. No había visto cómo mi cuerpo se golpeaba contra los escalones, ni el modo en que el mundo dio un vuelco antes de que yo impactara contra el suelo. No, claro que no. Estaba demasiado ocupada mirando su programa en la televisión, como si nada le importara más que las voces ficticias de esos personajes que admiraba tanto. Me quedé quieto varios segundos, tomando aire con dificultad. El dolor era fuerte, pero lo que más me hirió fue su indiferencia. Había vivido en esta casa por décadas, la había construido con mis manos, había criado aquí a mi hijo, y ahora una extraña, una mujer que apenas conocía desde hacía 3 años, se permitía tratarme como si fuese una molestia. Creo que me hice daño, logré decir entre dientes. Daniela soltó un bufido. Siempre dices eso. Mi mamá se cayó una vez re feo en la cocina, y ni siquiera se quejó tanto. Usted sí que sabe llamar la atención. Me quedé en silencio, resistiendo la tentación de responderle con la misma falta de respeto. Pero no lo hice. No porque ella mereciera mi paciencia, sino porque mi hijo, Andrés, siempre me pedía que intentara llevarme bien con ella. Papá, ella tiene su carácter, pero es buena, repetía una y otra vez. Y yo lo intentaba, de verdad. Pero Daniela ponía a prueba mi paciencia todos los días. Me incorporé lentamente, apoyando la mano en la baranda. Un dolor agudo me obligó a cerrar los ojos. Me costaba respirar profundamente sin sentir una punzada en el pecho. Sin embargo, no dije nada más. Caminar hasta la cocina me tomó un esfuerzo que jamás habría imaginado, y me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Detrás de mí, oí cómo Daniela subía el volumen del televisor, ignorándome por completo. Esa indiferencia fue la chispa final, el empujón que necesitaba para que algo dentro de mí tomaría una decisión inesperada. Fingí. Sí. Decidí exagerar, ampliar la escena, convertir ese accidente en algo más grande. No por maldad, no por crueldad, sino por un impulso casi instintivo de hacer que ella entendiera algo que nunca había querido ver, que yo también era humano, que sentía dolor, que merecía respeto. Me apoyé más en la mesa, respirando de forma entrecortada. Cerré los ojos, permitiendo que el peso de la situación cayera sobre mí. Incluso dejé que mi respiración sonara más pesada, más débil, como si realmente estuviera en peligro. No era una mentira total, el dolor era real. Solo estaba añadiendo un poco de dramatismo, uno que ella decía que yo siempre fingía. ¿Estás bien?, me preguntó sin ganas cuando escuchó mi respiración alterada. No vino a verme. Ni siquiera se levantó. No, murmuré con voz apagada. Ay, bueno, siéntese un ratito y ya, contestó ella, con ese tono despreocupado que me quemaba por dentro. Unos minutos después, mientras yo intentaba mover el brazo sin que el dolor me hiciera gritar, escuché la puerta abrirse. Andrés llegó del trabajo. Su voz sonó clara, cálida, llena de energía como siempre. Hola. ¿Cómo están? Daniela se apresuró a recibirlo, como si de pronto fuera la esposa perfecta. Tu papá se cayó, dijo con tono de burla, ya sabes cómo es, un poco dramático. Andrés dejó la mochila en el suelo y vino hacia mí. Su mirada cambió apenas me vio la expresión. Sabía leerme mejor que nadie. Papá, ¿qué pasó?, preguntó con preocupación genuina. Daniela se cruzó de brazos detrás de él, rodando los ojos. Lo mismo de siempre, dijo. Un resbalón y 1000 quejas. No dije nada. Me limité a mirarlo con una expresión cansada, como si no tuviera fuerzas para hablar. Andrés se acercó más.
Tocó mi brazo y vio cómo reaccionaba al dolor. Sus cejas se fruncieron de inmediato. «Daniela, ¿lo ayudaste?», preguntó, con un tono firme. Ella se encogió de hombros. «No fue para tanto. Nada que un poco de descanso no cure». Andrés no le respondió. Se quedó observando mi hombro, luego mi pecho, y finalmente me miró a los ojos. Yo mantuve la apariencia de debilidad, respirando lentamente. Él suspiró, resignado, y me ayudó a sentarme con más comodidad. «Papá, debemos ir al médico», dijo. «No exageres», saltó Daniela. «Te juro que apenas cayó». Daniela, Andrés la miró con un gesto que pocas veces le había visto. «Basta». Por primera vez, ella se quedó en silencio. Una chispa de preocupación cruzó por su rostro. Quizás pensó que estaba exagerando, pero la seriedad de Andrés la hizo dudar. Se acercó un poco, aunque sin tocarme. «Bueno, si él quiere ir, llévalo». Andrés me miró otra vez. «Vamos», dijo. Yo asentí débilmente. Parte de mí quería confesar que estaba fingiendo parte del dolor, pero el recuerdo de su indiferencia, su burla, su mirada desdeñosa, me mantuvo en silencio. Tal vez necesitaba aprender algo. Tal vez tenía que entender que las palabras duelen tanto como las caídas. El trayecto hasta el automóvil fue lento. Andrés me sostuvo con firmeza, mientras Daniela se quedó en la puerta, observándonos con brazos cruzados. Pude ver en su rostro una mezcla de molestia y algo más, ¿culpa? Tal vez. O tal vez era simplemente irritación, como si la situación le arruinara la tarde. En el asiento del coche intenté mover el hombro y sentí otra punzada. No sabía si tenía algo roto, pero tampoco podía descartar la posibilidad. A veces, las caídas que parecen pequeñas terminan siendo más peligrosas de lo que uno cree. En el camino al hospital, Andrés me miraba cada pocos segundos. «¿Te duele mucho?», preguntó. Asentí. No mentía del todo. Sí me dolía. Solo que estaba dejando que él interpretara el nivel de dolor. «Esa caída pudo ser grave», dijo con preocupación. «¿Cómo sucedió?». Tragué saliva antes de responder. Bajaba despacio, pero perdí el equilibrio. «¿Ella te ayudó?», preguntó, refiriéndose a Daniela. Me quedé mirando por la ventana. Esa pregunta contenía muchas más cosas que palabras. Era una invitación a ser honesto, pero no quería ponerlo en medio del conflicto. «No quiero problemas», murmuré. Él guardó silencio un momento, apretando los labios. «Los problemas no los causas tú», respondió finalmente. Cuando llegamos a urgencias, los enfermeros me atendieron con rapidez. Me hicieron radiografías, revisaron mis reflejos, tocaron cada parte de mi brazo y espalda. Cada ligera presión provocaba una reacción dolorosa auténtica. El médico dijo algo que me sorprendió tanto como a Andrés. «Tiene una pequeña fisura en la costilla», informó. «No es grave, pero sí es dolorosa. Y debe tener cuidado unas semanas». Andrés cerró los ojos, respirando profundo. Yo me quedé helado. No había imaginado que realmente estuviera lesionado. Todo el dramatismo que había decidido añadir se volvía ahora innecesario. El dolor que sentía ya no era una herramienta accidental. Era real. «Bien que vino a tiempo», añadió el médico. «Un golpe así, si se ignora, puede empeorar». Mientras el doctor se retiraba, Andrés me tomó del brazo, con suavidad. «Papá. ¿Daniela vio la caída?». Asentí lentamente. «Y no hizo nada», susurró él, más para sí mismo que para mí. La expresión en su rostro era una mezcla de decepción y enojo. No era contra mí. Era contra su esposa. Por primera vez, parecía verla con otros ojos. Más tarde, cuando regresamos a casa, Daniela nos esperaba en la sala. Estaba inquieta, casi nerviosa, como si la ausencia prolongada hubiera despertado una inquietud que antes no tenía. «¿Qué dijo el médico?», preguntó, intentando sonar tranquila. Antes de que Andrés respondiera, me miró a mí, como buscando una señal. Yo mantuve el rostro serio. No había razón para suavizar las cosas. Andrés respiró hondo. «Tiene una costilla fisurada». Daniela abrió mucho los ojos.
Esa expresión de sorpresa. La noche después de regresar del hospital fue una de las más silenciosas que recuerdo en esa casa. Daniela evitaba cruzarse conmigo y, cuando lo hacía, sus ojos apenas se atrevían a mirarme antes de apartarse de inmediato, como si temiera encontrar reproche en los míos. Andrés no decía nada, pero su manera de caminar, sus gestos tensos y la forma en que cerraba las puertas lentamente para no hacer ruido, revelaban su enojo contenido. Yo estaba sentado en mi sillón favorito, ese que había comprado con mi esposa hace muchos años. Un cojín apoyado contra mis costillas me ayudaba a respirar sin dolor. Me sentía cansado, física y emocionalmente. La fisura era real, y cada movimiento me recordaba que no debía haber subestimado la caída. Pero también sabía que la situación había expuesto algo que llevaba tiempo escondido bajo la superficie de nuestra familia. Daniela pasó por el pasillo, sosteniendo un vaso de agua. Se quedó inmóvil un momento, mirándome desde la distancia. Parecía insegura, como si buscara las palabras adecuadas. ¿Necesita algo?, preguntó finalmente. Su tono no era amable, pero tampoco seco. Era extraño. Como si no supiera cómo hablarme. No, gracias, respondí sin darle más importancia. Ella asintió, pero siguió allí, como dudando si debía decir algo más. Finalmente, murmuró un breve bueno, y se fue a la cocina. Me quedé mirando el pasillo vacío. Algo estaba cambiando en ella, aunque no sabía si era genuino o solo una reacción momentánea a la culpa. Andrés apareció minutos después. Papá, dijo mientras se acercaba, ¿quieres que te prepare un té? No hace falta, hijo. Estoy bien así. Él me observó con atención, como evaluando si decía la verdad. Debiste decirme que Daniela te hablaba así desde hace tiempo, manifestó. No quería problemas entre ustedes. Suspiró y se dejó caer en la silla frente a mí. Es mi esposa, respondió, pero eso no significa que pueda faltar al respeto a mi padre. Me duele que hayas estado soportándolo tú solo. Yo bajé la mirada. No quería que él se sintiera culpable, pero tampoco podía negar que había sido difícil convivir con ella. Quizá, empecé, eligiendo bien mis palabras, quizá la caída le sirva para reflexionar. No le guardo rencor. Solo quiero que entienda. Andrés apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos. Se veía preocupado. La conozco, papá. Cuando se siente atacada, reacciona mal. Pero cuando se siente culpable, cambia. Aunque sea un poco. Esa frase se quedó flotando en mi mente. Esa noche, ya tarde, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era Andrés, pero cuando levanté la vista vi a Daniela asomándose por la puerta del salón. Llevaba un plato en la mano. Hice sopa, dijo sin mucha convicción. Por si tiene hambre. Me sorprendió. No por la sopa en sí, sino por el simple hecho de que hubiera cocinado algo para mí. Era la primera vez desde que vivía con nosotros que hacía un gesto así. Gracias, respondí. Ella dejó el plato sobre la mesa de centro, cuidando de no hacer ruido. Luego permaneció de pie, con las manos juntas, mirando al suelo. No sabía que se había hecho tanto daño, murmuró. No dije nada. Continuó, pensé que estaba exagerando. La miré directamente. Sus ojos mostraban algo que rara vez había visto en ella, vulnerabilidad. A veces juzgamos demasiado rápido, dije. Pareció dolerle esa verdad. Se humedeció los labios y asintió, como si una parte de ella quisiera escuchar y otra quisiera huir. Buenas noches, susurró antes de retirarse. No sabía si creer en ese gesto, pero por primera vez sentí que quizá había un espacio para construir algo distinto con ella. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y pequeños cambios. Andrés comenzó a hablar con ella por las noches, a veces en voz baja, otras con un tono más firme. No escuchaba lo que decían, pero percibía que había discusiones. No eran gritos ni insultos, sino conversaciones difíciles. Mientras tanto, Daniela comenzaba a mostrar pequeños gestos hacia mí, me preparaba el desayuno sin que se lo pidiera, bajaba el volumen de la televisión cuando yo dormía, evitaba hacer comentarios sarcásticos. Incluso un día me ayudó a acomodar una manta en mis piernas cuando me vio incómodo. No era perfecta, pero estaba intentando.
Sin embargo, había algo más. Algo que yo no sabía aún. Una tarde, mientras estaba recostado, escuché el sonido de la puerta principal. Daniela salió, aparentemente para hacer compras. Andrés se acercó a mí con una expresión seria. Papá, necesito contarte algo. Me incorporé un poco, con cuidado de no lastimarme. ¿Qué sucede? Él se sentó a mi lado. Daniela hizo una pausa, como si buscara la manera adecuada de decirlo, no solo se sintió mal por la caída. Le removió algo. Algo suyo. Lo miré sin entender. Hace años, explicó, cuando era adolescente, su abuelo se cayó de forma parecida. Ella lo vio desde lejos, pero no reaccionó. Pensó que era otro tropiezo más. Resultó que su abuelo había sufrido un derrame. Murió ese mismo día. Me quedé helado. Desde entonces, continuó Andrés, evita mostrar preocupación cuando alguien se cae. Es como un mecanismo, absurdo, pero es el suyo. Cree que si actúa como si nada pasara, la situación no será grave. Es una forma de protegerse del miedo que nunca superó. Respiré hondo. No me esperaba eso. Por eso reaccionó así contigo, agregó. No porque no le importaras, sino porque su mente se congeló. Volvió a ese momento. Sintió que era la misma escena. El silencio llenó el cuarto. Esa revelación removió algo dentro de mí. No justificaba su comportamiento, pero lo explicaba. La indiferencia que yo había interpretado como falta de corazón era, en realidad, un trauma. Andrés suspiró. Está haciéndose cargo, dijo con tono suave. Está en terapia desde ayer. Quiere cambiar. No pude evitar sentir una punzada de culpa. Yo había fingido parte del dolor ese día. No la lesión, esa resultó ser real, pero sí la magnitud inicial. Y ahora descubría que mi actuación había golpeado una herida vieja en ella. Una que yo jamás había imaginado. Esa noche, Daniela regresó con bolsas del supermercado. Entró con cuidado, como si temiera molestar. Cuando me vio, se acercó lentamente. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó. Mejor, respondí. Ella sintió, pero su postura revelaba que quería decir más. Finalmente, se sentó frente a mí, algo que nunca hacía. Quiero pedirle disculpas, dijo. No por su dolor, sino por mi reacción. Sé que estuve mal. Muy mal. La observé sin interrumpirla. A veces, continuó, cuando alguien se cae, me bloqueo. No sé qué hacer. No es que no me importe. Es que, no puedo moverme. Me quedo fría. Como si mi cuerpo no respondiera. Sus manos temblaban un poco. Sé que eso no le quita lo que usted sintió, añadió con un hilo de voz. Y tampoco espero que me perdone de inmediato. Solo quiero que sepa que, estoy intentando cambiar. Me quedé callado unos segundos. No veía a la mujer altiva y burlona que me había dicho no seas dramático. Veía a alguien rota, luchando contra un fantasma que la había acompañado demasiado tiempo. Daniela, dije finalmente, yo, también debo decir algo. Ella levantó la mirada, sorprendida. Al principio, sentí una punzada en las costillas cuando respiré hondo, exageré un poco. La caída dolió, sí, pero dejé que pareciera peor de lo que era al inicio. No pensé que te afectaría así. Sus ojos se abrieron con una mezcla de impacto y desconcierto. ¿Fingió?, susurró. Parte, respondí. Y lo lamento. Ella se quedó en silencio largo rato. Luego, sorprendentemente, soltó una pequeña risa triste. Supongo que los dos nos equivocamos, dijo. Asentí. A partir de ese día, las cosas cambiaron. No de golpe, pero sí de manera constante. Daniela comenzó a mostrar otra versión de sí misma, más amable, más consciente. Andrés estuvo a su lado en cada paso. Y yo, desde mi sillón, vi cómo una relación tensa y desgastada empezaba a transformarse en algo más humano. Un mes después, cuando mis costillas sanaron, Daniela me ayudó a bajar las escaleras por primera vez. Me sujetó del brazo con delicadeza, sin prisas, y cuando llegamos al último escalón, me miró con una sonrisa tímida.
Prometo no decirle dramático nunca más.